Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Desde el cariño, señora portavoz del PP, le tengo que decir que nunca antes me habían entrado tantas ganas de llorar después de leer una PNL. Aunque una cosa le voy a reconocer. Casi la supera el señor Funes con su intervención. Casi la supera. Si estuviera aquí mi compañero Moreno Yagüe, me diría que, hombre, que chiquilla, es una tontería. ¿Cómo vas a llorar tú por una PNL si las PNL no sirven para nada? ¿Cuántas PNL hemos traído aquí en defensa de los intereses de la mayoría que se han aprobado y que el Gobierno ha echado al cajón del olvido? Pues sí, exactamente, así es. Bien, pero es que lo que defiende esta PNL no beneficia a la mayoría. No defiende la escuela pública, más bien la ataca de frente, no defiende la igualdad de oportunidades, ni la equidad, ni siquiera la libertad de elección de las familias. Es más, es una PNL que no habla con propiedad. Esta iniciativa defiende a los centros privados subvencionados con fondos públicos. Y punto. Esa es la defensa. Miren, los conciertos educativos son una anomalía democrática. En Europa apenas existen, son algo testimonial. Y aquí son fruto de un país que no pudo construir un sistema educativo público que superara el oligopolio de la educación en manos de la Iglesia Católica durante la dictadura. ¿Y saben por qué? Porque esta situación anómala fue normalizada por los gobiernos del PSOE y por el gobierno del PP posteriormente. Lo lógico es que los conciertos educativos hubieran tenido un carácter transitorio de emergencia ante la falta de oferta para ir caminando hacia un sistema educativo público propio de sociedades democráticas, y no perpetuar un modelo educativo heredero del franquismo y apuntalado en la transición por sus señorías, las del PP y las del PSOE, en connivencia con la Iglesia Católica. Miren, habla de ideología. En el momento que ha traído esta PNL aquí, en el momento que la ha traído, está hablando de un modelo educativo heredero del franquismo. No hay mayor ideología que eso. No nos culpa a nosotros de ideologizar el debate. Ya lo ha ideologizado usted. Esta iniciativa no defiende a la mayoría, aunque diga que son muchas las familias que eligen la concertada. ¿Les queda otra elección? En el centro de las ciudades, el 85% de los centros educativos son concertados religiosos, centros privados financiados con fondos públicos en manos de la Iglesia, mientras la escuela pública está empobrecida en la periferia de las ciudades y en el mundo rural, porque ahí todavía la concertada no es rentable para este negocio, ahí todavía la concertada no es rentable. Por otro lado, el 85% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está escolarizado en la pública. ¿De qué libertad me hablan? No es la primera vez que ustedes utilizan el discurso de la libertad de elección de la mayoría para defender en realidad los intereses de unos pocos. Les voy a refrescar la memoria. Ya nos intentaron convencer de las ventajas de la libertad de elección cuando decidieron liberalizar el mercado de las eléctricas. Y hoy nos preguntamos, ¿dónde está la libertad de elección de las familias que no pueden pagar la factura de la luz? En elegir entre morir de frío o morir de hambre. Esa es la libertad de elección que defienden ustedes. ¿Dónde se va la libertad de elección cuando te quitan la vida? ¿Dónde? Cuando ustedes dicen defender la libertad de elección, están defendiendo los intereses económicos de las empresas en las que luego ocuparán un sillón en el Congreso, en el resto de administración. Esa es la libertad de elección que defiende. Esta PNL, señoría, confunde el culo con las témporas. Confunden libertad de elección con el derecho de elección de los consumidores. Confunden la educación como un derecho con el negocio de la educación. Y no estamos aquí para eso. Eso sí, un negocio a costa de fondos públicos, de dinero de los andaluces y las andaluzas. Negocio redondo para la Iglesia Católica. El reino de la libertad, que decía Marx, está más allá del reino de la necesidad. No se puede hablar de libertad de elección si hay muchas familias que viven en riesgo de pobreza y exclusión social, es más, que viven en la pobreza. Y no lo digo yo, y créame, esa realidad existe en Andalucía, y no lo digo yo. El reciente informe Save the Children lo dice.
Alerta, este informe alerta de que en nuestra tierra la pobreza infantil ha subido un 11% en los últimos 7 años. Un 11%. Hablar de libertad de elección en este contexto es un discurso perverso y frívolo, y es una tomadura de pelo y un insulto a las familias de Andalucía. ¿Dónde viven ustedes, señorías del PP? ¿Dónde viven? O mejor dicho, ¿dónde se han educado? En la concertada, alejado de la realidad de la gente. Ahí está el riesgo, ahí está el riesgo. El riesgo de decir barbaridades tales como, en la exposición de motivos, no podemos olvidar que el sistema educativo pivota principalmente sobre dos ejes, la educación pública y la educación concertada. Perdonen ustedes, pero no. El sistema educativo no pivota sobre dos ejes. El sistema educativo, aquí hay una única médula espinal y se llama escuela pública. Escuela pública, de la que la concertada era subsidiaria. Pero gracias a ustedes y al PSOE estamos recorriendo el camino inverso y la pública se está convirtiendo en subsidiaria complementaria de la concertada, y ese no es el camino. En la exposición de motivos también afirman que desmantelar la educación concertada es sencillamente destrozar el sistema educativo andaluz. ¿Saben ustedes lo que destroza la educación? Destroza la educación recortar la inversión en educación un 16%, y eso lo han hecho ustedes desde Madrid. Destrozar la educación es recortar un 27% las becas universitarias y dejar en la calle a más de 20.000 docentes en menos de un año. Y eso lo han hecho ustedes desde Madrid. Si eliminar 23 unidades de la concertada en 10 años, 23 unidades, es desmantelarla, eliminar 1.312 unidades de la pública, ¿qué es? ¿Qué es? Como ustedes comprenderán, vamos a votar en contra de esta iniciativa. El punto 1 habla de un pacto educativo, pero la LOMCE la tenemos todavía presente, aquí sigue. Hasta el jefe de la empresa donde trabaja, el presidente de la empresa donde trabaja Esperanza de Aguirre, trabajaba porque no lo sabemos, habla de gran pacto nacional por la educación. Empresarios, PP, PSOE y Ciudadanos hablando a la vez y en los mismos términos de pacto educativo. Miedo nos da, señoría, miedo nos da. Por suerte llegan tarde. Aquí en Andalucía ya se ha iniciado un proceso que va a sentar las bases de un futuro acuerdo social por la educación a raíz de una iniciativa que hemos presentado junto a Izquierda Unida. Punto 2. Hablan de inversión. Quieren blindar la educación. Solo tienen que votar nuestra proposición de ley para blindar la escuela pública. Ahí la tienen. Punto 3. Llamen a las cosas por su nombre. La concertada ya está blindada durante 4 años y ahora, gracias a la LOMCE, durante 6 años. Es la pública la que está perdiendo unidades. Es la pública la que necesita ser blindada. Es la pública. El punto 4. El remate. La prueba de que lo que quieren es convertir los centros educativos en clubs elitistas, donde se reservan el derecho de admisión. Por ahí no pasamos, por ahí no pasamos. Eso no se sostiene con fondos públicos. Y el punto 5, 6 y 7 de esta proposición de ley de la misma naturaleza. Defender un modelo educativo de doble vía que ahonda en las desigualdades de esta tierra. Por ahí tampoco pasamos. Con nosotros no cuenten. Ustedes no van a parar hasta que la educación no cotice en bolsa. Y por ahí no vamos a pasar. Nos vamos a dejar la piel para que ese día nunca llegue. Estamos aquí, en esta Cámara, en este Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo, para defender los intereses de los andaluces y de las andaluzas, no para defender los intereses de ninguna patronal de las escuelas católicas. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué no le dicen la verdad a la familia? ¿Por qué no le dicen a la familia que sostener la concertada nos sale más caro? Ejemplo de un estudio. Si el esfuerzo lo dedicáramos a salvar las unidades públicas, en Sevilla capital nos ahorraríamos 1.700.000 euros. Y en Cádiz, si dedicáramos este esfuerzo a salvar las unidades, nos ahorraríamos casi 1 millón de euros. ¿Por qué no le cuentan la verdad a las familias? ¿Por qué las sacan a la calle engañadas? Desde Podemos Andalucía
apostamos por la reconversión de esta red sin dejar tirado a nadie, sin dejar tirado a las familias, ni al alumnado, ni al profesorado. Gracias, señora Benítez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Segura Martínez. Señora Segura. Señoría, tiene la palabra.